Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestro vivo. Espero que estén todos bien. La idea es que, podamos tener una jornada enriquecedora, ¿sí? En lo que respecta a esta patología tan poco conocida. Buenas tardes, ahí voy saludando. Tan poco conocida, pero cada vez más conocida, que es el diagnóstico de lo que es apraxia del habla en la infancia. Sí, perdón que me retrasé un poquito, pero había mucho tráfico. Así que bueno, la idea es empezar, ¿sí? Y que, poder darles la mayor cantidad de información posible. Vamos a estar viendo en el día de hoy un poco, cuál es la definición de apraxia, ¿sí? Qué tipos de apraxia hay, ¿no? Pero lo más importante es que arranquemos preguntándonos un poco cuáles son las causas de lo que llamamos ausencia del lenguaje oral, ¿no? Y dentro de lo que es ausencia del lenguaje, lo que vamos a ver es que cuando vemos un niño que no habla, ¿sí? Que no logra la oralidad, que no se puede expresar a través de lo que es el lenguaje oral, lo primero que vamos a hacer, ¿sí? Es una evaluación, como llamamos evaluación neurolingüística y neurocognitiva. ¿Por qué? Porque lo que queremos ver primero, ¿sí? Son cómo están las áreas, todas las áreas que impactan en el desarrollo del habla. Entonces, lo que vamos a tratar de trabajar en un principio es, ver cómo está la parte del lenguaje receptivo, cómo está la comprensión auditiva, ¿sí? Y los distintos subsistemas que impactan en lo que es la comprensión. Nosotros, dentro de lo que son los programas intensivos, lo que hacemos es hablar primero de comprensión para que después pueda haber expresión, ¿sí? Y dentro de lo que es la expresión tenemos lo que es el lenguaje verbal y también lo que es el habla. Entonces, vamos a ver que hay muchos niños que se comunican o que tienen lenguaje expresivo, pero que aún no hablan, ¿no? Entonces, dijimos, ¿cuáles son las causas de ausencia del lenguaje oral? Bien, lo primero que vamos a ver es cómo está la comprensión del lenguaje, el lenguaje receptivo, cómo está la comprensión auditiva, cómo está el sistema de SPAN, de memoria auditivo secuencial. Después vamos a evaluar, ¿sí? Lo que es la parte motora, si hay alguna lesión en algún área del cerebro que esté impactando, ¿sí? en la parte motora del habla. Sabemos que el cerebro tiene distintos hemisferios y distintas áreas, y por ejemplo está el área de Broca, que es la parte frontal del cerebro que se encarga de la parte motora, ¿no? Por ejemplo, entonces vamos a ver si hay algún trastorno motor de origen neurológico, si hay alguna lesión que esté impactando en lo que es el desarrollo del habla. Vamos a chequear todo lo que es auditivo, todo lo que es el déficit auditivo, porque sabemos que si un niño no recibe el sonido, después tampoco lo puede expresar. Entonces vamos a evaluar todo lo que es la parte auditiva, ¿sí? Y también la parte de interacción social, si hay limitados intereses, ¿sí? Si hay poca intencionalidad comunicativa. Pero muchas veces vamos a ver que hay niños donde hay distintas patologías que se correlacionan. Entonces, cuando vemos si un niño que no habla, no solo nos vamos a focalizar en el habla, sino que primero vamos a tratar de hacer una evaluación global del desarrollo, en donde vamos a evaluar la parte de comprensión auditiva, ¿sí? La parte motora, ¿sí? Una interconsulta con neurología para ver si hay alguna lesión en alguna zona del cerebro que impacte en la parte motora del habla. Vamos a chequear la parte auditiva y también vamos a chequear, ¿sí? La parte de interacción y comunicación social. O sea, vamos a tratar de evaluar todas las áreas del desarrollo. Una vez que tenemos, ¿sí? La evaluación funcional, o sea que pudimos evaluar las distintas áreas que intervienen en el desarrollo del lenguaje y el habla, ¿sí? Ahí vamos a tener como una foto de dónde estamos parados, en cuál es la etapa, ¿sí? Del funcional actual del desarrollo, ¿sí? Y en base a eso poder organizar un tratamiento. Entonces, cuando hablamos de apraxia, ¿sí? Y esta patología específica que vamos a hablar hoy,
que es bastante nueva, pero no tanto, cada vez hay más difusión, vamos a ver que la terminología, ¿sí?, de apraxia es fundamental primero entender el concepto, porque cuando hablamos de apraxia, a es ausencia y praxia, ¿sí?, tiene que ver con el movimiento, con un movimiento volitivo, con una intencionalidad. Entonces, cuando hablamos de apraxia, vamos a hablar de ausencia de lenguaje verbal, ¿sí?, pero vamos a ver que hay distintos tipos de apraxia. Para poder comprender qué es esto, lo primero que vamos a hacer es pensar si en una desconexión, o sea, la apraxia, cuando un niño solo tiene un diagnóstico de apraxia del habla, vamos a ver que estos niños tienen muy buena comprensión del lenguaje, tienen muy buena intencionalidad comunicativa, pero tienen un montón de conductas, ¿sí?, de evitación, de contacto visual, relacionadas especialmente con lo que es la demanda verbal. Cuando le pido que diga algo o cuando le hablo una pregunta, ¿sí?, tienen todas estas conductas de evitación. Por eso muchas veces hay muchos niños con el diagnóstico de apraxia del habla, ¿sí?, o con una apraxia severa del habla o apraxia del habla y otros tipos de apraxia que terminan, ¿sí?, siendo diagnosticados con autismo. ¿Por qué? Porque al no poder responder, al no poder comunicarse, termino teniendo ausencia de contacto visual, termino aislándome y teniendo un montón de otras conductas que se solapan con el diagnóstico de trastorno del espectro autista. ¿Quién puede dar este diagnóstico? Una logopeda, una fonoaudióloga especializada en esta patología. Como les decía, praxis viene viene del griego y significa acción o movimiento, ¿sí? Praxis es un proceso neurológico que nos permite organizar, planear y ejecutar una acción. Entonces, si yo tengo apraxia, ¿sí?, lo que no puedo es organizar, planear y ejecutar movimientos para. Cuando hablamos de apraxia del habla, lo que vamos a ver es que es la imposibilidad, ¿sí?, de organizar, de realizar movimientos organizados y secuenciados, ¿sí?, planear estos movimientos y ejecutarlos para lo que es el habla. Por ejemplo, hay muchos niños que dicen ma, ¿no?, o mamá, o dicen papá, dicen te por tete, pero por ejemplo dicen mamá o dicen ma y dicen te, pero no pueden decir mate. O sea, puedo hacer movimientos aislados para producir sílabas, pero no puedo juntar esas sílabas, o sea, no puedo organizar y secuenciar esos movimientos ¿para qué? Para decir palabras. Entonces, mi repertorio de habla es muy limitado. En realidad, cuando hay una apraxia del habla, por lo general hay imposibilidad, ¿sí?, de producción de habla. Cuando el niño habla, sí, pero es muy limitado el repertorio, ¿no?, hablamos de dispraxia verbal. Cuando hablamos de dispraxia, hablamos de distintos tipos de dispraxia. Tenemos dispraxia verbal moderada, dispraxia verbal severa o leve, ¿sí? Hay niños que tienen dificultades, ¿sí?, que son muy sutiles y de hecho un niño con una apraxia del habla severa termina evolucionando a lo que es una dispraxia verbal, ¿no? Y va a ir pasando de apraxia a dispraxia verbal severa, luego vamos a ir a una dispraxia moderada, después vamos a ir a una dispraxia verbal leve y por último puede que los niños terminen con un resabio de lo que llamamos alguna dificultad fonológica o alguna sustitución, algo como muy sutil, ¿no? Entonces, lo que hay que entender es que el niño con la apraxia del habla no es que no quiera hablar, o sea, su cerebro ordena hablar, tiene información para compartir, ¿sí? Pero cuando ordena hablar, ¿sí?, sus órganos del habla no responden. Es como que hay una desconexión entre lo que es idea, ¿sí?, y ejecución motora. O sea, tengo toda la información, sé que esto, por ejemplo, se llama termo o que esto es una lapicera, pero cuando voy a decir la palabra, nadie me responde, no puedo activar y realizar los movimientos organizados y secuenciados para decir esa palabra. Entonces, o sea, vamos a ver que cuando hablamos de apraxia del habla, vamos a hablar de que es una dificultad de planificación, programación y ejecución motora, ¿sí? Por ejemplo, nosotros acá en Argentina tomamos mate, entonces hacerse el mate implica una serie de pasos sucesivos para,
¿sí? Poder tomar, por ejemplo, yo tengo que calentar agua, tengo que poner yerba en el mate, colocar la bombilla y hacer todo un proceso. Si yo fallo, ¿sí?, en uno de los pasos, no voy a lograr el objetivo. Por ejemplo, si hago todos los pasos y no cargo el agua en el termo, no logro, ¿sí?, mi objetivo, que es tomar mate. Entonces, acá lo importante es que para hablar pasa lo mismo. Si yo quiero decir mamá, si la es un movimiento, la A es otro, la es otro y la A es otro. Mamá. ¿Sí? Son 4 sonidos, ¿sí?, 4 movimientos para organizar la producción de esa palabra. Entonces, el habla, ¿sí?, implica la coordinación de 70 músculos, ¿sí? El ser humano, ¿sí?, puede organizar, ¿sí?, ejecutar 14 sonidos por segundo, para que se den una idea. Esto es como muy específico, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Lo que vamos a ver es que cuando hay esta dificultad de ejecución, de organización y producción de movimientos para el habla, el niño que tiene buena comprensión realmente termina como muy frustrado. Entonces hay como mucha hiperactividad, hay mucho movimiento, ¿sí? Puede haber problemas de conducta, porque al no poder comunicarse también empieza con temas conductuales, ¿sí? Y todo esto termina impactando en otras áreas del desarrollo. Muchas veces nosotros recibimos niños que están con tratamiento de lenguaje, con terapia neurolingüística, pero si la patología de base es una apraxia y la apraxia no se trabaja, ¿sí?, el niño no puede aumentar lo que es ejecución motora y producciones para el habla, y esto sí lo termina frustrando. Entonces, cuando hablamos de apraxia, vamos a ver que no solo la apraxia se da a nivel del habla. Tenemos distintos tipos de apraxia. Tenemos apraxia de las extremidades, ¿sí?, también se le llama dispraxia. Por ejemplo, hay niños, ¿sí?, que no pueden imitar, por ejemplo, el gesto de saludar, o no pueden, por ejemplo, cuando hay un niño no verbal, nosotros muchas veces, antes de que los niños hablen, se comunican a través del lenguaje corporal o a través del lenguaje gestual. Entonces, vamos a ver si podemos, por ejemplo, decir come, toma, ¿sí? Vamos a usar, ¿sí?, lenguaje gestual para tener la posibilidad de expresar ciertos conceptos que después obviamente los vamos a buscar a través de lo que es el mapeo, el shaping, el modeling, en todo lo que es la parte motora del habla. Entonces, lo que vamos a tratar de ver es que en un principio, ¿sí?, cuando no hay habla, no voy a ir a buscar habla, lo que voy a buscar sí son movimientos organizados y secuenciados. Voy a trabajar la imitación, ¿sí? Primero necesito que ese niño imite a nivel de lo que es motricidad gruesa, para después ir a imitar a lo que es motricidad fina, ¿sí? Y el habla, como yo imparto en los cursos que doy a profesionales, es la actividad más finamente calibrada, ¿sí? Pero si un niño no puede hablar, ¿sí?, y no puede imitar, por ejemplo, el más o el más, ¿sí?, el come, el toma, no puede imitar a nivel de lo que es motricidad gruesa, menos va a poder imitar a nivel de lo que es motricidad fina. Entonces, los programas de apraxia, aparte de trabajar con todo lo que tiene que ver con el shaping, el mapeo, prompt y todas las técnicas que tienen que ver con información propioceptivo-táctil que uno le da a todo lo que es el área motora, también lo que tenemos que hacer, ¿sí?, es trabajar con programas previos, ¿sí?, para cuando lleguemos a trabajar el habla, que todo lo demás esté organizado, ¿sí?, para poder lograr la ejecución a nivel de la motricidad fina. Dentro de lo que son las apraxias tenemos lo que es apraxia de las extremidades, tenemos lo que es apraxia oral no verbal. Por ejemplo, hay niños que no pueden sacar la lengua, abro la boca, ¿sí? Eso no tiene que ver con el habla, pero hay niños que no tienen capacidad, ¿sí?, para hacer imitación con los órganos con los músculos fonoarticulatorios. Entonces, a veces no solo hay que trabajar la parte verbal, sino que tenemos que trabajar la parte oral. Porque, por ejemplo, si un niño no tiene la habilidad para elevar el ápice lingual, si yo quiero producir sonidos linguales, ¿sí?, que implican elevación del ápice, no lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque no tengo esa habilidad práctica a nivel aislada, ¿no?
Entonces, bueno, tenemos que ver apraxia oral no verbal, que se refiere a la incapacidad de poder coordinar y ejecutar movimientos con los órganos fonoarticulatorios, y apraxia verbal, que se refiere a la incapacidad de coordinar, ¿sí?, y secuenciar los sonidos necesarios para el habla demanda, ¿sí? Ahora, una vez que terminemos de contar un poquito, respondemos preguntas. Entonces, cuando hablamos qué es la apraxia o vemos qué implica la apraxia del habla, lo que vamos a ver es que la apraxia es la dificultad en lo que es organización, ejecución, coordinación y secuenciación de movimientos oral, motores, necesarios para producir y combinar, ¿sí?, consonantes y vocales para formar sílabas para producir palabras, frases y oraciones a voluntad. ¿Por qué a voluntad? Porque muchas veces, como el niño va a buscar esa información a su cerebro y su cerebro no le responde, ¿sí?, termina haciendo tanteos. Vamos a ver que hay muchos tanteos. Vamos a ver que la lengua hace como un surfing de la lengua, donde la lengua hace movimientos para buscar esa información, pero ¿sí?, es como que nadie le responde. Entonces, ahí es donde viene la frustración, porque hay intención, hay ganas de comunicar, lo que falta es agilidad en todo lo que es organización, secuenciación y ejecución motora. Y muchas veces lo que vamos a hacer es, vamos a escuchar que estos niños lo que hacen es, por momentos dicen una palabra perfecta, pero si le pedimos que la vuelvan a decir, no la pueden repetir. O por ahí los papás refieren que no, mientras estoy jugando, escuché 1 o 2 veces, escuché esta palabra, pero después cuando le digo, no la puedo volver a repetir. No la puede volver a repetir, no porque no quiere, sino es que no puede. Es que cuando envía el comando, la orden a sus órganos fonoarticulatorios para lo que es producción, nadie le responde, ¿sí? Entonces, lo que ocurre en la apraxia es que hay como una disociación entre lo que es la idea, ¿sí?, la información que tengo a nivel cognitivo, y lo que es la ejecución motora. El niño comprende el concepto, tiene la idea y sabe lo que quiere decir, pero carece del control de la acción, ¿sí? Hoy en día esta patología está englobada dentro de lo que son trastornos motores del habla, ¿sí? Y el diagnóstico diferencial es crucial para encarar un tratamiento apropiado específico, ¿no?, que incluye lo que es planeamiento motor. Por ahí nosotros recibimos muchos niños que por ahí tienen un montón de cuestiones en relación al lenguaje y el habla, y lo que vemos es que vienen muy bien abordados de lo que es el lenguaje, pero no se trabaja todo lo que es la parte motora del habla. Entonces, si yo tengo un niño que tiene un trastorno motor del habla y no trabajo con un enfoque motor del habla, es muy difícil de aumentar, ¿sí?, todo lo que es la parte de ejecución o producción verbal. Por ahí van a lograr aumentar la cantidad de vocabulario, la cantidad de información a nivel cognitivo-lingüístico, pero ¿sí?, no a nivel de lo que es ejecución motora. La severidad y el grado de apraxia va a determinar la intensidad del tratamiento. Ahí preguntaban si los programas intensivos funcionan, y estos programas son específicos para este tipo de terapia y dan muy buenos resultados. Pero obviamente que siempre se hace como una evaluación de todas las áreas del desarrollo para ver dónde estamos parados y qué tratamiento es específico o qué tratamiento puede funcionar para ese niño según el estadio donde se encuentre en las distintas zonas del desarrollo, ¿no? Todo lo que es intensidad genera cambios estructurales en el sistema nervioso central. Obviamente que a veces hay niños que antes de trabajar el habla requieren trabajar otras áreas del desarrollo, para que haya, por ejemplo, mayor comprensión o mayor vocabulario, para después ir a trabajar lo que es el mapeo o lo que es el planeamiento motor para producir esas palabras, ¿no? Por eso arranqué diciendo que primero comprendo el mundo, primero conozco el mundo y después lo puedo expresar, ¿sí? Dentro de lo que son referentes en lo que es la apraxia, tenemos a David Hammer y Shelley Belleman, que son 2 norteamericanos que se especializan en esta patología, que hablan de que el diagnóstico debe darse con extremo cuidado. ¿Por qué? Porque la lentificación en dar este tipo de tratamiento implica el no acceso a la oralidad, ¿no? Uno puede ver características de apraxia y de dispraxia en niños de 1 año y medio, 2 años, ¿sí? A los 2 años uno ve
muchas características de esta patología y por lo tanto puede iniciar un abordaje en esta patología. Lo más común es que arranquen con un tratamiento fonoaudiológico más convencional, más tradicional, que aumenten en, como les decía, todo lo que es comprensión del habla y que debido a la falta de oralidad hagan otra interconsulta por esta dificultad específica. O sea, ven avances, muchas veces son los papás los que refieren a evolución en distintas áreas del lenguaje, pero como que el habla no evoluciona en paralelo. Y tiene que ver con qué, con que esta patología requiere un tratamiento que es muy específico y dentro de lo que es, por lo menos acá en Argentina, en Chile y en otros países en los que he trabajado, en Paraguay, en Ecuador, en otros países donde he trabajado, no hay abordajes específicos existentes, ¿sí? Para esta patología. Acá me preguntan cuál es el pronóstico de esta enfermedad. Esto es una afectación, ¿sí?, neurológica, pero que no hay una lesión en corteza, por lo tanto, los niños con esta patología, con un buen tratamiento, nosotros decimos el tratamiento en lo que es apraxia y dispraxia verbal lleva aproximadamente 2 años. Un niño con una apraxia severa puede en 6 meses estar hablando en frases. Ahora, hay que ver, como les digo, todas las áreas del desarrollo. ¿Por qué? Porque pues, si es una apraxia aislada, ¿sí?, ese es como el pronóstico en lo que es la evolución con el tratamiento específico. Ahora, si hay otras cuestiones de base, hay que abordarlas y ahí es donde uno más o menos, en base al perfil de una evaluación global del desarrollo, puede estipular cuál es el tiempo, ¿sí?, que en el que podemos llegar a lograr la oralidad, ¿no? Cada niño es diferente y requiere abordajes diferentes. Los niños con apraxia del habla, ¿sí?, logran el habla con el tratamiento específico, ¿no? Yo empecé con un chiquito acá en Argentina no verbal y a los 6 meses estaba hablando en frases y tenemos muchos casos en donde en un mismo tratamiento intensivo comienzan a hablar, a usar palabras. A veces cuando tienen sílabas empiezan a usar palabras y frases cortas de 2 palabras. Obviamente que muchas veces hay que hacer una evaluación global para poder determinar, ¿sí?, cuál es el tratamiento específico. Si hay, por ejemplo, en los casos, en los niños que tienen síndrome de Down, nosotros lo que hacemos es todo un programa oromotor previo. ¿Por qué? Porque para hablar, ¿sí?, primero necesito músculos fuertes, músculos ágiles, ¿sí? Para que, por ejemplo, si tengo que decir una mamá, ¿no?, y tengo la lengua adelantada o tengo una macroglosia con la lengua entre los dientes, va a ser muy difícil que logre el contacto bilabial para hacer una M, ¿sí? Ahora, si tengo la lengua adelantada y quiero hacer una K, realmente va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque para hacer una K tengo que posteriorizar la lengua, llevar la lengua bien para atrás y hacer fuerza y activar cierta musculatura. Entonces, la ejecución de cada fonema en sí requiere un movimiento específico, pero hablar implica poder juntar todos esos movimientos, coordinar todos esos movimientos para producir una palabra. Entonces, a veces uno tiene que trabajar con un programa oromotor, trabajar todo lo que es la motricidad, ¿sí?, para después ir a trabajar el habla. Primero necesito músculos fuertes, buena motilidad, para después poder secuenciar toda esa motilidad, ¿sí?, para producir una palabra. O sea, no me sirve de nada si dar un tratamiento, ¿sí?, de mapeo y mapear y sacar palabras, ¿sí?, y después cuando saco las ayudas o todo lo que es apoyo proprioceptivo táctil, no tener a nadie, ¿sí?, o sea, que me ayude a organizar esos movimientos. Por eso primero tengo que lograr buena motilidad, movimientos organizados y secuenciados para después, ¿sí?, poder producir palabras. Lo que vamos a ver es que los niños que tienen características de apraxia del habla también van a tener muchas veces hay otros síntomas, otros signos neurológicos blandos. Por ejemplo, sincinesias. Las sincinesias son movimientos involuntarios acompañados a movimientos voluntarios. Por ejemplo, cuando va a hablar o va a producir una palabra, hay como movimientos de los labios en paralelo, ¿sí? O vamos a ver cierta torpeza motriz,
¿Por qué? Porque no solo muchas veces impacta todo lo que es el habla, sino que también está comprometida todo lo que es la motricidad en general y la coordinación de la motricidad en general. Entonces son niños que por ahí se les cae todo el tiempo el lápiz o que no se pueden quedar sentados quietos en la silla, ¿sí? Por ahí vamos a ver que hay déficit visoespacial, ¿sí? Dificultad con la motricidad fina, les cuestan los juegos de enhebrados o otros juegos que impactan, ¿sí?, en lo que tiene que ver con habilidades de motricidad fina. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que es la praxia del habla está también ligada, ¿sí?, a lo que es la praxia generalizada. Hay apraxia de las extremidades o hay apraxia oral. A veces hasta hay torpeza para lo que es la alimentación, ¿sí? Hay dificultades en lo que es tragar o en lo que es el control de la salivación. Vamos a ver que hay también dificultades en lo que son tareas escolares, bajo rendimiento en juegos, en deporte, en educación física y alteraciones, ¿sí?, del humor y la conducta. Acá preguntan si hay cursos en Costa Rica. Nosotros ahora vamos a dar la primera capacitación del año en lo que es apraxia y dispraxia verbal, ¿sí?, virtual. Después va a haber una capacitación en agosto que va a ser presencial, pero estamos continuamente dando formación tanto presencial como virtual. La próxima es virtual, que va a ser ahora en julio, y que en realidad siempre fue presencial. Post pandemia la pudimos lograr compartir desde lo que es la virtualidad, ¿no? Se da por Zoom. Bien, ¿cuáles son las características más comunes que vamos a encontrar, ¿sí?, en relación con otras patologías del lenguaje y más que nada con patologías que tienen que ver con lo que es fonético-fonológico? Que lo fonético-fonológico tiene que ver con los fonemas, pero esta subárea es un área del lenguaje, no de lo que es motor y del habla, ¿sí? Y esto es como muy importante porque lo que es el tratamiento para un niño con apraxia difiere mucho de lo que es el tratamiento, ¿sí?, para lo que es un niño con trastorno del lenguaje, ¿no? En uno requiero movilizar, traccionar, mostrarle al niño cómo tiene que mover sus articuladores para poder hablar, ¿sí? En cambio, en lo que es el tratamiento tradicional fonoaudiológico para lo que es la parte del lenguaje, ¿sí?, y de sonidos, tiene que ver más con lo que es la discriminación auditiva, con poder detectar si es un sonido o el otro, ¿no? Y no con la parte motora o de planeamiento motor. Entonces, lo que vemos muchas veces en los gordos, en primera instancia, que terminan con este diagnóstico, es que de bebé fueron como muy silenciosos, ¿no? Poco balbuceo, poca jerga. Por lo general se describen como un bebé, como bebitos más buenos, ¿sí?, muy tranquilos, muy poco sonoros, ¿no?, con muy buena comprensión. Por lo general dicen, no, comprende todo, ¿sí?, muy buenas habilidades en lo que es la comprensión del lenguaje, pero sí, como que no aumenta el output verbal. A veces ni siquiera tienen 2 o 3 años y no tienen lo que llamamos el balbuceo reduplicado, esto de ba, ta, da, que son los primeros sonidos que reproduce un bebé. Entonces puede también que al no tener como estos juegos vocálicos o estas producciones verbales, no hayan atravesado la fase típica de exploración oral de los bebés, ¿sí? Tardan mucho en decir las primeras palabras y también vemos que hay como un repertorio limitado de sonidos vocálicos, consonánticos, inventarios. Realmente hay muy pocos sonidos. Otra característica que también hace la diferenciación con un niño que tiene trastornos del lenguaje es esto de que hay mucha dificultad con las vocales. Los americanos hay 2 categorías muy específicas. Uno que es vowel deviation, que es la desviación de vocales. Al no tener control de su mandíbula y de sus órganos fonoarticulatorios, por lo general todo suena con A, ¿sí? Entonces es muy difícil sostener la mandíbula en una postura alta para una E, ¿sí? O retracción para una I, o solo producen palabras con ti, chi, sí, o todo con no, como que por lo general se quedan con una sola vocal y hay mucha dificultad en variar las vocales. Obviamente que no en todos los casos se da lo mismo, ¿no? Y otra característica es lo que llamamos token to token variability, que es frente a cada intento de producción,
¿sí? Sale una palabra diferente. Por ejemplo, en vez de decir tacto, hoy digo tacto, mañana digo pato. Cada vez que intento decir una palabra, ¿sí? La palabra es diferente. ¿Por qué? Porque no logro el control de mi sistema motor focal. Entonces, cada vez que intento, tanteo, hay como mucho tanteo lingual oral y las ejecuciones son diferentes. O sea, frente a cada intento, la producción es diferente, ¿no? Muy poco balbuceo de bebés, mucha dificultad. Muchas veces otra característica es la prosodia. Por ejemplo, en vez de decir mamá, digo mama, o dificultad en la acentuación, en todo lo que tiene que ver con la prosodia, ¿no? Bien, la etiología, todavía no hay una etiología conocida específicamente relacionada con lo que es la apraxia, pero bueno, hay distintas teorías. Puede haber una disfunción neurológica que tenga que ver con algún derrame en lo que es la vía intrauterina, que es muy difícil, o en la primera infancia, alguna infección, algún trauma o alguna cuestión cerebral. Por lo general, lo más común, o sea, también esta patología puede estar asociada a trastornos neuroconductuales complejos, por ejemplo, lo que es autismo, lo que es epilepsia o síndromes genéticos, o también, que es lo más común y lo que más encontramos en la clínica diaria, lo que es un trastorno idiopático neurogénico de los sonidos del habla, ¿no? Que es un trastorno de origen desconocido. No hay ningún tipo de lesión, no hay ningún tipo de derrame, no hay ningún tipo de trauma a nivel cráneoencefálico, sino que está esta dificultad en lo que es conexión entre todo lo que es ideación, ¿sí? Y ejecución, organización y ejecución motora. Hay un estudio bastante nuevo en Estados Unidos que se llama magnetoelectroencefalografía, ¿sí? En donde han detectado un incremento en ciertas áreas del cerebro, en la parte auditiva, del giro superior temporal y otras áreas del cerebelo relacionadas con lo que es el planeamiento motor, pero todavía, ¿sí? Bueno, esto está en estudio. Dentro de lo que es los tratamientos, hay distintos tipos de tratamiento los tratamientos que existen, hay varios tratamientos, no hay muchos, ¿sí? Lo que se sabe es que los tratamientos que más dan ganancia funcional, ¿sí? Son los que contemplan, ¿sí? Varias cuestiones. Por un lado, todo lo que es la organización el desarrollo fonotáctico, ¿no? O sea, siempre que trabajamos con niños tenemos que pensar cuál es el vocabulario funcional para ese niño, ¿no? Y trabajar con palabras de alta frecuencia, palabras que realmente sean funcionales dentro del contexto en donde se desenvuelve. ¿Por qué? Porque las primeras palabras que dice un niño son las palabras de alto impacto en cuanto a todo lo que tiene que ver con lo emocional. Por ejemplo, mamá, papá, meme, tita, y todas las palabras que realmente tienen como alto impacto en lo que es su desarrollo emocional. Por otro lado, ¿sí? Tenemos que contemplar dentro de un tratamiento todo lo que es imitación, porque estamos hablando que es una patología de base motora, ¿sí? Entonces tenemos que tener dentro de lo que es un programa la imitación como base del aprendizaje motor. Si un niño no puede imitar a nivel de la motricidad gruesa, ¿cómo va a poder imitar a nivel de la motricidad fina? Que es algo muy específico y que implica mucho más coordinación, ¿no? Después, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es, trabajamos con word approximations, o sea, vamos trabajando dentro de las palabras objetivos de ese niño, vamos pensando cuál es la capacidad estructural que tiene, qué es lo que puede producir en este momento, ¿no? Bueno, para decir agua puede decir A, bueno, vamos a trabajar A y vamos a tratar de sacar la U. ¿Para qué? Para que diga A, U, A. Y vamos de a poquito ir trabajando en que pueda hacer movimientos organizados y secuenciados para poder empezar si quiero decir agua y solo digo A, que por lo menos pueda hacer A o AU, ¿no? Y vamos a ir trabajando de la no palabra a la palabra funcional, acercándonos, ¿sí? Cada vez más a esa palabra con su correcta inteligibilidad, ¿sí? Tenemos que usar dentro de lo que es el tratamiento de la apraxia, la base del tratamiento tiene que ser sobre principios de aprendizaje motor, ¿sí?
La apraxia es un trastorno dinámico, por lo tanto tenemos que hacer una evaluación constante y frecuente, ¿sí?, de cómo va viniendo la intervención. Entonces, tenemos que realizar, para que aumente todo lo que es el caudal verbal, motor oral, ¿sí?, un abordaje multisensorial, kinestésico, motor, táctil, visual, propioceptivo, auditivo, multimodal. Nosotros usamos un enfoque multimodal en donde lo que hacemos, ¿sí?, es damos información propioceptivo, táctil, auditivo, visual, ¿sí?, gestual, o sea, usamos todos, ¿sí?, los canales de ingreso de información para poder crear un nuevo enfoque, un nuevo engrama motor para el habla, ¿sí? Ahí hubo una pregunta, ahora voy a ver, considera que el rol de las familias estimulando es igual de importante que el trabajar en el consultorio. Nosotros, cuando trabajamos con niños con esta patología, trabajamos en paralelo con las familias, ¿sí? A veces más, a veces menos, depende del estadio del tratamiento, pero nos parece fundamental que primero, si está este diagnóstico, que la familia pueda entender esta patología, porque es la única forma de poder acompañar el desarrollo. Por el otro lado, no sirve de nada que nosotros estemos trabajando, ¿sí?, esta word approximation, aproximarnos a palabras específicas, funcionales para ese niño, y que las familias no sepan lo que estamos haciendo, porque en realidad, por lo general, si bien nosotros trabajamos con intensidad y hacemos, o sea, somos pro de programas intensivos para lo que es el habla, la intensidad la tiene la familia, no nosotros. Por lo general, un niño acude a tratamiento 2-3 veces por semana. Entonces, lo que hacemos es tratamos de que las familias estén más informadas de en paralelo, para que vayan acompañando este desarrollo, ¿sí? Acá preguntan si sirven para adultos. Nosotros nos especializamos en niños, pero obviamente que dentro de lo que es la patología del adulto, hemos tenido algunos casos en donde más que nada adultos con un cuadro de afasia de Broca, hemos usado metodología para lo que es planeamiento motor, o adultos con esta patología, y realmente funciona, ¿no? En el adulto a veces es más fácil, porque si no está afectada la parte de comprensión y no está afectada la parte, ya tienen como engramas prefijados, entonces es como rearmar un engrama. Otra cosa que quería aclarar es que muchas veces es más fácil rehabilitar una apraxia que una dispraxia. ¿Por qué? Porque en la apraxia lo que vamos a ver es que lo que hacemos es crear engramas motores nuevos. En cambio, en la dispraxia verbal tenemos que desprogramar información que está mal construida y volverla. Lleva más tiempo un tratamiento para una dispraxia que para una apraxia. Bien, acá preguntan cuál tratamiento recomienda para lo que es la apraxia. En realidad, siempre yo lo que recomiendo es hacer evaluaciones, y con esa evaluación pensar en un tratamiento, ¿no? Si solo la dificultad es la apraxia o si hay otras cuestiones de base. Los tratamientos por lo general duran 4, 6 o 8 semanas. Por lo general los programas de 6 semanas dan muy buenos resultados. Después tenemos programas de 4 hay chiquitos que arrancan a hablar en programas de 6 y después cada 3, 4 meses hacen un programa intensivo de 4 semanas, a veces hacen intensivos de 2 semanas y se trabajan con equipos terapéuticos, porque muchas veces nosotros recibimos familias del exterior, muchas familias del exterior o del interior del país, entonces se va trabajando en paralelo con los terapeutas de ese niño en el lugar en donde reside. ¿Por qué? Porque no se pueden instalar más de ese tiempo, ¿no? ¿No consideras que trabajándolo desde gente de sinapsis de la integración sensorial? Me preguntan de integración sensorial. En realidad estos niños tienen dificultades en lo que es la integración sensorial, pero la ideación y lo que es la ejecución motora, ¿sí?, no tiene nada que ver con lo que es la parte de integración sensorial. Estos niños, al tener dificultad en todo lo que es ideación, ¿sí?, y programación y ejecución motora, muchas veces se exponen menos a jugar, a explorar, ¿sí?, tienden a usar muchas veces un mismo juguete,
un mismo material. ¿Por qué? Porque un objeto o usar objetos también implica esquemas de acción, ¿sí? Y poder jugar implica secuenciar, ¿sí?, ese objeto en distintas, o relacionar ese objeto con otros para hacer un juego más organizado, y eso también implica ideación, organización y ejecución motora. Entonces, lo que tenemos que ver es, muchas veces los niños con apraxia o dispraxia del habla, que también tienen apraxia de las extremidades, tienen como un juego muy pobre. Entonces, al haber poco contacto visual, ¿sí?, no hay lenguaje oral, por lo tanto no hay un recurso para lo que es la interacción social. Si tienen apraxia de las extremidades y aparte un componente de integración sensorial, obviamente que estos niños muchas veces entran en lo que es, ¿sí?, un diagnóstico de autismo, y a veces no es un diagnóstico de autismo. Todas estas cuestiones de desvinculación y de falta de interacción social se relacionan más con, ¿sí?, la dificultad en lo que es ideación, ¿sí?, en lo que es programación y ejecución motora, que también hace que el niño se exponga menos, explore menos, y por lo tanto al tener menos exploración con el afuera, termina generando, ¿sí?, deprivación en cuanto a lo que es la información sensorial, y por ende terminan desarrollando muchas veces, si no es que sea en paralelo, un trastorno de interacción sensorial, ¿no? En realidad, sí, nosotros trabajamos con muchos profesionales de otros lugares, de distintos lugares, tanto del interior como del exterior, y tenemos muchas familias también que vienen del interior a trabajar, y del exterior, ¿no? Voy a responder preguntas. Nieto me dice: mi beba tiene 3 años con TEA, hace 5 terapias, pero no tiene todavía lenguaje. Desde septiembre del año pasado tengo miedo que no hable. En realidad, lo más importante siempre es poder ver la parte de, para que un niño hable, lo primero que tengo que ver es la parte cognitivo-lingüística, ¿sí? O sea, ¿dónde estamos parados? Y yo muchas veces hay ciertas patologías o ciertos síndromes donde hay un retraso cognitivo. Entonces, cuando un niño empieza a hablar, ¿sí?, alrededor del año y medio, ¿sí?, cuando comprende la palabra y puede asociar la imagen, ¿sí?, con la forma auditiva. Entonces, primero tengo que comprender esa palabra para después producirla. Si el niño comprende el lenguaje y no está pudiendo activar todo lo que es el output verbal, ¿sí?, ahí hay que buscar un tratamiento para todo lo que es el shaping, el mapeo, todo lo que es información proprioceptiva táctil para activar el habla, porque quizás no sabe cómo hacer, ¿sí?, para realizar estos movimientos para lo que es ejecución motora. Pero siempre con una buena evaluación del desarrollo, ¿sí? Peralta, mi hijo tiene 5 años, habla palabras sueltas, cuando le preguntan algo aún, cuando lo sepa, se molesta y empieza a llorar, pero responde luego que quiere pegar o pegarse. Bien, también muchas veces esto, o sea, la dificultad en lo que es el habla o poder comunicarse, genera un montón de problemas conductuales. De hecho, los niños, antes de poder hablar, si uno va a una sala de 2, siempre se arrancan las cosas, se pegan, se muerden. O sea, ¿cuál es el recurso que usa un niño antes de usar la oralidad? Todas estas conductas que ustedes me cuentan. Entonces, el tema es ver dónde está parada en qué etapa del desarrollo estamos parados. ¿Para qué? Para ver si hay una dificultad específica en el habla o estamos parados en esa zona del desarrollo y en realidad no habla porque todavía no tiene información o no logra hacer esa asociación, ¿sí? Bien. Mi hijo es visto una vez por semana, 30 minutos por fono. Escuché que entre 2 o 3 veces por semana debe ser. Si el diagnóstico es apraxia y dispraxia del habla, necesita intensidad. Realmente 30 minutos de una sesión es muy poco. Una vez por semana es lo mismo que nada. Por lo menos 2 o 3 veces por semana. De hecho, con 30 minutos por semana tendré que tener todos los días. O sea, la idea es que a mayor intensidad, más rápido, ¿sí?, va a lograr activar la parte motora del habla. Yo digo, piensen que es como un entrenamiento, ¿sí?
Si yo quiero ser buena tenista y juego una vez por semana 30 minutos, ¿sí? Que implica coordinación, práctica, ejecución motora específica de movimientos específicos. O sea, necesito, ¿sí?, mayor práctica para ser buena en algo, ¿sí? Entonces, si no tengo nada de habla y practico una vez por semana y practico habla, ¿no? Pero bueno, obviamente que, vuelvo a repetir, hay que ver, hay que hacer como una evaluación global y ver dónde estamos. MS, te ubico, las dosis deben ser frecuentes 3 veces por semana. Mi hijo 8 años, María Coraje, de TEA desde los 2 años con tratamiento y no avanza en el lenguaje. Comprende mucho y muy ocasionalmente dice mamá y alguna palabra que ha dicho una vez y nunca más la volvió a decir. Bueno, si hay buena comprensión y no hay producción, seguramente si haya un diagnóstico de apraxia. En realidad yo conozco esta patología en el 2007, fui a vivir a Los Ángeles y ahí hice un PhD en autismo. Ahí conocí lo que era la apraxia del habla. Desde el 2007 estoy trabajando con este diagnóstico con distintos referentes, y si bien los niños con TEA suelen tener apraxia del habla, no todos, obviamente que no todos, porque hay niños que tienen habla y hablan un montón, tampoco todos los niños que tienen apraxia del habla tienen TEA, y de hecho hay muchos niños mal diagnosticados con TEA, ¿sí?, que en realidad el diagnóstico es una apraxia severa, no solo del habla, sino que también a nivel de los miembros. Entonces, esta imposibilidad de ejecutar movimientos, de involucrarse en actividades manuales, de involucrarse en una actividad social, termina impactando, ¿sí?, en otras áreas del desarrollo. Bien, acá de Perú, en agosto recibimos una familia y una terapeuta de Perú que vienen a trabajar, a hacer un tratamiento intensivo. Para hacer consultas lo pueden hacer a través de secretaría@fonakids.com. Ahí van a escribirle a las secretarias y ahí les van a dar la información de los turnos. Nosotros tenemos familia, ahora tenemos una familia que viene de Perú y trabajamos con otras familias de allá también, de Perú, de Ecuador, de Paraguay, mucha gente de Chile que son vecinos de acá de Argentina. Bien. Sus crisis, bien, María dice, sus crisis de autoagresión se dan cuando no logra hacerse entender. Otra cosa importante por ahí que no mencioné es esto, cuando un niño, bueno, los pictogramas, justo abajo a Pau Vanera habla de los pictogramas. En realidad, el hecho de activar un canal de comunicación, ya sea gestual o visual, ¿sí?, ayuda a bajar un poco la ansiedad y la frustración, mientras ese niño pueda llegar a trabajar y a lograr oralidad, ¿sí? Pero para lograr el habla tengo que trabajar el habla, y el habla es motor, es un acto motor complejo, ¿sí? Entonces, si yo trabajo el lenguaje pero no trabajo el habla, va a ser muy difícil, ¿no?, que el habla se desarrolle. Bien. Bueno, nosotros tenemos, si entran al Instagram o a la página, tenemos varios videos dando muchas explicaciones. Hicimos uno hace poquito que no quedó grabado, no sé, que hubo un problema con la aplicación y no quedó grabado, ¿no? Así que bueno, pero estamos en constante formación, tanto con profesionales, con familias. Hacemos un programa también de acompañamiento que es del programa Hanen y Say to Talk, hablando nos entendemos los dos. Muchas veces mientras vamos trabajando con los niños, vamos haciendo esta formación a las familias para que ellos también puedan acompañar estos tratamientos, ¿no? Es fundamental trabajar en equipo, y ustedes, los papás, que son los que están mayor tiempo con ellos, entiendan cómo se desarrolla el habla, cómo acompañar esta patología, ¿sí?, y cómo ayudarlos a lograr la oralidad. Los niños, acá pregunta Pau, mirá, un niño con una apraxia que no hay ningún otro componente, en 6 meses tiene que estar hablando en frases, con un tratamiento específico para apraxia, dando intensidad, ¿no? 4 veces por semana, pero obviamente que a veces arrancan con esa intensidad y una vez que logran el habla se va disminuyendo la intensidad.
y pasan a la intensidad más común. Uno por lo general, fono lo que decís es 2 veces por semana, pero si hay algo muy severo, a veces no alcanza al principio para lograr crear un engrama motor. Entonces a veces se trabaja con intensidad en el inicio del tratamiento para después ir bajando esa carga horaria, ¿no? Nosotros tenemos varios chiquitos con diagnóstico de TEA no verbales que arrancaron, y muchas veces en algunos intensivos nosotros empezamos con el trabajo más que nada trabajamos mucho con todo lo que es primero la parte de conexión, comunicación y comprensión del lenguaje para después ir a trabajar el habla. Hay otros niños que no, que tienen muy buena comprensión y vamos directamente al foco que es el habla. Obviamente que el tratamiento va a estar organizado según la evaluación global del desarrollo. Estos programas intensivos incluyen una evaluación inicial donde se evalúa la parte cognitiva, la parte neurolingüística, la parte de planeamiento motor, la parte pedagógica, se hace toda una evaluación global y de ahí se desprende cuál va a ser ese plan específico para ese niño, ¿no? Así que bueno, agradezco a todos este tiempo que se hayan podido conectar para escucharnos. Vamos a seguir haciendo vivos con algunos invitados también y bueno, saber que es una patología que con el tratamiento específico evolucionan, logran la oralidad y si no hay aumento en estas habilidades motoras del habla hay que ver qué está pasando, ¿no? Si hay alguna lesión, si hay algún estudio que nos está fallando, si hay algún estudio neurometabólico, hay algo más que no estamos abordando, bueno, ahí vamos. O sea, lo importante es ir midiendo la evolución y viendo si no hay evolución, bueno, hacer esto de la hipótesis, ¿no? ¿Qué puede estar impactando en este desarrollo? Así que bueno, les agradezco a todos este tiempo de escucharnos y bueno, y estamos disponibles. Ahora vamos a dejar guardado este vivo para que lo puedan volver a escuchar y bueno, nos pueden hacer consultas cuando quieran. Estamos ahora en julio, creo que es 9 y 10 de julio y me dijeron la próxima capacitación para profesionales. Ahí veo de Uruguay, tenemos ganas de abrir en Fonakids en Uruguay también, está como proyecto Fonakids Uruguay y Fonakids Miami, pero bueno, con esto de la pandemia se nos ha retrasado bastante todo, pero bueno, estamos ahí con averiguaciones. Brasil también, estamos con Brasil, con una familia de Brasil con ganas de abrir allá también, pero bueno, con nosotros cualquier cuestión. Ahí volvimos. No, les decía, cualquier duda se pueden comunicar a secretaría@fonakid.com y ahí van a tener la información que necesitan de las secretarias. En Mendoza tenemos gente viniendo ahora en breve, varias familias, y hay una fonoaudióloga, Graciela también Martínez, que sabe muy bien sobre diagnóstico, de detección, que nos han derivado muchas familias, así que bueno, nos vemos en el próximo vivo. Cariños a todos.